Cuando estaba en la escuela secundaria, mi madre no me daba dinero, ni un solo centavo. Decía que yo era terca, y que si quería estudiar, no debería tener miedo de no tener dinero para comer. Pero cuando me fui, solo llevé conmigo 200 euros que había ahorrado en secreto. Con esos 200 euros, comí frugalmente durante medio mes, y cuando se acabó el dinero, solo bebía agua. En ese momento, en la clase aún no había calentador de agua, el agua filtrada estaba helada y llenaba mi estómago. Era un otoño fresco, y sentía como si mi estómago se congelara. Solo con moverme escuchaba el sonido del agua en mi vientre. Así pasé 3 días sin comer. A los 14 años, 3 días de hambre te hacen querer morder a cualquiera que veas. Incluso probé la hierba del borde del camino para ver a qué sabía. Luego, cuando estaba a punto de desmayarme de hambre, Carlos estaba comiendo a mi lado. Lo miré, y él giró la cabeza para ver mi mirada. No me moví, simplemente me quedé mirando fijamente su comida. Carlos se sintió escalofríos por mi mirada y preguntó en voz baja. ¿Quieres comer conmigo? Mis ojos se iluminaron de inmediato. ¿Puedo? Él suspiró aliviado y asintió. Come, mi madre me empacó mucha comida, de todos modos no me la voy a acabar. Más tarde, Carlos me dijo que mi mirada en ese momento no parecía de alguien que quería comer arroz, sino de alguien que quería comerlo a él, y que estaba tan asustado que pensó que debía darme la comida para salvar su vida. Trabajé para Carlos durante mucho tiempo. En clase le ayudaba a copiar apuntes, y después de clase le ayudaba a limpiar su mesa. A cambio no pedía mucho, solo una comida, una sola comida. Cada vez que él traía comida, traía una porción extra para mí. Dividía esa porción para el desayuno, el almuerzo y la cena, pero aún así no era suficiente. Carlos entonces me daba los bocadillos que traía. Esto es carne seca. Mi madre la trajo del año nuevo, creo que todavía se puede comer. Lo tomé. Masticaba, 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 pero no podía tragarlo. Esto es un pastel de luna del Festival de Medio Otoño. Acepté el relleno de 5 nueces. Crujido, crujido. Masticaba, masticaba. Estas son pastillas digestivas que compró mi madre. Dudé un momento, pero luego lo abrí rápidamente. Masticaba, masticaba. Carlos a veces me pasaba bocadillos durante la clase. Yo también comía a escondidas durante la clase. Luego, al salir, él me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Te comiste toda esa caja grande de pastillas digestivas? MMM. Él puso cara de desesperación. Elena, ¿acaso voy a matarte de tanto alimentarte? No sabía si él me mataría de comida. De todos modos, estaba a punto de morir de hambre. Durante mucho tiempo, viví gracias a la comida que Carlos me traía. Hasta las vacaciones del Día Nacional. Ese día planeaba volver a casa. Pero tan pronto llegué, mi madre me agarró del cuello y me echó fuera. Mi madre no quería que estuviera en casa. Madre, mientras yo viva aquí, no te reconoceré como mi hija. Madre, las hijas de otras personas a esta edad ya se han ido a la ciudad a trabajar. Solo tú eres una princesa débil que se niega a ir. Madre, si eres tan terca y no obedeces, entonces no dependas de la familia. Madre, de ahora en adelante, mantente tú misma, no hace falta que vuelvas a casa. Sollocé, abracé mi mochila y me quedé parada torpemente en la puerta. De la casa salía un olor delicioso a estofado de pollo, y la puerta grande estaba abierta de par en par. Mi madre sacó el pollo, y mis hermanos menores se pelearon por él. Mi hermana menor tomó un trozo de pollo y me miró, pero mi madre le dio una palmada. Madre, cómete lo tuyo, ¿para qué la miras? Mi hermana menor no se movió más y se sentó obedientemente. Bajé la cabeza, la luz tenue de la casa alargaba mi sombra, que parecía muy triste. Luego mi madre cerró la puerta y la luz desapareció. Abracé mi mochila y me fui. Esa noche dormí en la estación de tren. A la mañana siguiente me desperté y vi a Carlos, estaba viajando con sus padres. En la puerta de control de boletos, levantó la cabeza y se sorprendió al verme.
¿Por qué estás aquí? Mi madre no me deja volver a casa. La estación de tren es cálida. Dios mío, ¿es realmente tu madre biológica? Sí. Ese día Carlos no subió al tren, no sé qué les dijo a sus padres. Sus padres se despidieron, subieron al tren y se fueron, dejándolo solo. Él despidió a la gente, se volvió para mirarme y suspiró. Vámonos, vamos a mi casa. Él caminaba adelante. Yo me apresuré a seguirlo con mi mochila. Carlos es un año mayor que yo, alto y de piernas largas. Él daba un paso y yo tenía que dar 3. Dio un paso, se dio la vuelta, tomó mi mochila y siguió caminando. Levanté la cabeza para mirarlo. Él vio mi mirada y se rió. Elena, soy un tipo con mala suerte. ¿Por qué tuve que encontrarte? Mis padres planeaban llevarme a la playa. Y ahora resulta que estoy cargando tu mochila. Lo siento. Está bien. ¿Tienes hambre? Sí. Está bien. Aprovecha que ahora tengo dinero, te llevaré a un restaurante. Me quedé en casa de Carlos 7 días. La casa de Carlos no era como la mía. Mi casa tenía 4 hijos, el mayor lloraba y el pequeño hacía berrinches. 4 niños apiñados en una habitación siempre desordenada. En su casa él era hijo único. Toda la casa estaba impecablemente limpia. El vecindario tenía árboles, había ascensor, sala de estar y flores en el balcón. El único defecto era que no había comida. Me desperté con hambre a medianoche y no encontré ni un bocado, ni siquiera pastillas digestivas. Entonces me quedé mirando el pequeño árbol de quinotos en el balcón. Miré el árbol durante media hora, hasta que Carlos pasó por el balcón, me vio y gritó. Mamá, hay un fantasma. Me quedé atónita y giré la cabeza para mirar a Carlos. En ese momento, él vio claramente que era yo. No. Elena, ¿qué haces en cuclillas en el balcón? Los quinotos, si quieres comerlos, solo tómalos. Ese día Carlos estaba tan asustado que se le salieron las lágrimas, y yo también lloré abrazando un quinoto, conmovida. El quinoto estaba delicioso, muy dulce. Al día siguiente, Carlos me llevó a comprar verduras y bocadillos, advirtiéndome con cuidado. Elena, no vuelvas a sentarte en cuclillas en el balcón a medianoche con el pelo suelto y sin encender la luz, es aterrador. Asentí repetidamente, mirándolo con emoción. Él miró mis ojos, se quedó atónito un momento y luego se echó a reír. Vámonos, a casa. Ese día volví y cociné, y después de cocinar hice mi tarea. Después de terminar mi tarea, le expliqué la lección a Carlos. Carlos no prestaba atención, miraba perezosamente el libro de ejercicios, escuchando a medias. Luego recordó algo, tomó mi documento de identidad y me preguntó. Elena, ya estás en la secundaria, ¿cómo es que solo tienes 14 años? Pensé un momento y expliqué seriamente. De pequeña me salté grados. No fui al jardín de infancia, entré directamente a primer grado a los 6 años. Después de terminar primer grado, pasé a tercero, por eso soy un año menor que mis compañeros. TSK, ¿por qué tanta prisa? Mis padres decían que a los 16 años ya podía ir a trabajar. De pequeña pensaba que si lograba entrar a la universidad antes de los 16, no tendría que ir a trabajar. El resultado es que la matrícula de la secundaria es cara, y mis padres todavía quieren que vaya a trabajar. Dicen que afuera no son tan estrictos como en casa, y que si voy, incluso con 14 años puedo ganar dinero. Ese día Carlos guardó silencio durante mucho tiempo, y luego se rió de rabia. 14 años, tus padres son realmente unos talentos. Durante las vacaciones, planeaba buscar un trabajo a tiempo parcial, pero como no tenía 16 años, nadie me aceptaba. Al final solo encontré un trabajo pegando pequeños anuncios, 80 euros al día. Carlos no tenía nada que hacer, así que también buscó un trabajo a tiempo parcial atrapando a los que pegaban anuncios. Trabajé medio día y fui atrapada por Carlos para ser educada a mediodía. Luego, al salir del trabajo, recibí 80 euros y Carlos recibió 120.
Miré mis 80 euros y luego sus 120. Él arqueó una ceja y se metió los 120 en el bolsillo. Yo sostuve mis 80 euros, dudé un momento, y luego se los di. Carlos, te invito a comer. Él se quedó atónito mucho tiempo, luego aceptó los 80 euros. Fuimos a un restaurante en la entrada del vecindario de Carlos. Un tazón de fideos, un plato de dumplings y un plato de bollos, 40 euros. No recuerdo lo demás, solo recuerdo que ese día comí hasta llenarme. Las vacaciones se juntaron con el fin de semana, trabajé un total de 6 días. Descontando el día de la comida, recibí un total de 440 euros. El día de inicio de clases fue el más feliz para mí porque llegó mi beca. Junté 1000 euros, conté el dinero una y otra vez, y luego le pedí prestado el teléfono a Carlos. ¿Para qué? La matrícula de la secundaria me la prestó la vecina, tengo que devolvérsela. ¿Cuánto debes devolver? 1500. Después de pagar, me quedaron 500 euros. Esos 500 euros eran suficientes para vivir un mes. Este mes, los fines de semana todavía puedo buscar otro trabajo. Recuperé fuerzas, e incluso me compré una mochila nueva. Mi mochila vieja estaba rota y tenía 3 o 4 nudos. La mochila nueva costó 20 euros en internet, era grande y cabían muchas cosas. Ese día Carlos me miró y suspiró. Hablando con otros, ella es mi compañera de banco. Después de eso, él siguió trayéndome comida a menudo. Decía que su madre cocinaba mucho, y que traer un poco más no importaba. Carlos es una muy buena persona, y su madre también. Porque después de las vacaciones, cada comida que Carlos me traía tenía un huevo frito. Un huevo frito especial, espolvoreado con cebolleta después de freír. Un fin de semana después, Carlos me preguntó. ¿Vas a volver a casa esta semana? Negué con la cabeza. Mi madre no quiere. Entonces es perfecto, limpia un poco esta tarde y ven a mi casa. Nuestra escuela tenía un horario estricto. Entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 9 de la noche, 6 días a la semana. El sábado por la tarde terminábamos las clases y comenzaba el descanso, el domingo salíamos a las 5. Terminé de arreglar mi mochila y seguí a Carlos. Ese día, al llegar, supe que la prima de Carlos se iba a casar y comenzaban los preparativos desde la noche anterior. Por la noche seguí a Carlos para ayudar, después de ayudar comí de la olla grande y dormí con su prima pequeña. Me desperté a medianoche y descubrí que Carlos estaba sentado en la sala jugando con su teléfono. Me acerqué, él me vio, apagó el teléfono y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no duermes? No puedo dormir. ¿Por qué? Se rascó la cabeza y suspiró. Mi madre me habló recientemente sobre ir al extranjero. Dice que con mis calificaciones aquí en el país no lograré nada. Terminó de hablar y bajó la cabeza para mirar su teléfono. Fui prudente y no pregunté más, pero esa noche, al volver a la habitación, me quedé mirando el techo, pensando inconscientemente, cuando Carlos se vaya, ¿encontraré a alguien con quien comer si tengo hambre? Al día siguiente nos levantamos muy temprano para recoger a la novia. Fui en el mismo coche que la prima pequeña de Carlos. Era una boda tradicional, la novia tenía ojos brillantes y dientes blancos, llevaba un tocado ceremonial. Me quedé mirándola atónita hasta que la madre de la novia sonrió y me dio un sobre rojo. En ese momento supe por qué Carlos quería que viniera. La niña que va a recoger a la novia recibe un sobre rojo de 200 euros y comida deliciosa. Ese día Carlos era parte del equipo de padrinos, alto, con piernas largas, vestido con traje, y cada cabello peinado perfectamente. Masticaba un caramelo mirándolo en el escenario, luego él bajó y me saludó con la mano. Corrí hacia él y me llenó las manos de chocolates. Vamos, ponte tu mochila, te llevaré al backstage a buscar bocadillos. Antes de terminar de hablar, me miró y se rió. ¿Quién te maquilló y te peinó? Ese pequeño vestido pomposo, con esos 2 moños, pareces un personaje de videojuego. ¿Quién? Un personaje. La verdad es que no está mal. No entendí.
Abrí un chocolate y mastiqué, mastiqué, mastiqué. Carlos tuvo un periodo en el que estudió mucho, pero después de un tiempo se rindió. Era demasiado perezoso. Yo seguía copiando sus apuntes todos los días. Yo hacía mi tarea en clase y copiaba la suya después de clase. A veces, cuando tenía tiempo libre, mordía un bollo y leía un libro. En mi cajón guardaba varios bollos. Si tenía hambre, comía un poco. En ese primer año de secundaria no solo yo tenía hambre, los demás en la clase también solían tenerla. Desayunábamos a las 7, y hasta las 12 no había segunda comida. Pero estábamos creciendo, y muchos ya tenían hambre a las 10. Los bollos de la escuela no eran muchos. A veces yo comía, Carlos quería un pedazo, el compañero de adelante quería otro, y el de atrás también. Se convirtió en un hábito, yo rompía un pedazo, y el resto del bollo pasaba hacia adelante, daba una vuelta y al final volvía a mis manos convertido en unos fideos picantes o medio paquete de fideos instantáneos. La vida en primer año de secundaria era ajetreada, ocupada con tareas, resolviendo exámenes, los libros de ejercicios y los temarios nunca se acababan. El tiempo pasó rápido, poco después del año nuevo, terminó mi primer semestre. Aunque era año nuevo, no pude volver a casa. No quería pelear con mi madre, pero quería seguir estudiando. En ese entonces era pequeña pero un poco terca, pensaba que si estudiaba, mi vida no tendría solo el camino de ser obrera. No volví a casa en año nuevo, luego una fábrica tenía prisa por completar un pedido y les faltaba gente, así que me retuvieron. Trabajaba 12 horas al día por 100 euros. Trabajé 20 días y gané 2.000. La noche de fin de año la fábrica dio libre. Carlos vino a recogerme en su moto eléctrica. La moto recorrió media ciudad. El río que bordeaba la ciudad tenía una gruesa capa de hielo. Había gente patinando, gente encendiendo fuegos artificiales. Los fuegos artificiales de día no eran tan brillantes, pero eran hermosos. Jugamos mucho tiempo. Hasta que oscureció y todas las tiendas cerraron. Carlos me llevó a su casa ancestral para celebrar el año nuevo. La familia de Carlos era enorme, 70 u 80 personas celebrando juntas. La cena de fin de año ocupaba 6 mesas. Me mezclé con la multitud y nadie me controló, ni siquiera me notaron. Luego llegó el momento de los saludos de Año Nuevo, los niños se arrodillaron en fila. Carlos me retuvo y también se arrodilló. Los adultos repartieron sobres rojos uno por uno, y también me dieron a mí. En el patio oscuro, alguien me miró con duda pero igual me dio uno. Luego escuché a alguien preguntar. N, pariente, ¿por qué esa niña me parece desconocida? ¿De quién es hija? Nam, pariente A, esa la trajo Carlos, tal vez sea una prima por parte de su madre. Yo no era ninguna prima. Me puse roja al instante, abracé un puñado de billetes y corrí a dárselos a Carlos. Él estaba investigando cómo encender los fuegos artificiales y se asustó por mi culpa. Elena, ¿por qué me das dinero? Esto es el dinero de los sobres rojos de tu familia, no puedo aceptarlo. Carlos volvió a meter el dinero en el bolsillo de mi abrigo. Si te lo dieron, acéptalo, aléjate un poco, voy a encender la mecha. Primero fueron petardos, luego fuegos artificiales brillantes. Todos se acercaron. Carlos me agarró del cuello de la camisa y me hizo retroceder. Elena, pide un deseo. Llegó el año nuevo, quiero ser el mejor de la escuela. Tonto, los deseos no se dicen en voz alta. ¿En serio? Pediré otro deseo. Este año nuevo quiero ser tan feliz como el año pasado. Carlos, no te vayas. La realidad es que en año nuevo solo se puede pedir un deseo. El segundo deseo no se cumplió. Carlos se fue en las vacaciones de verano de ese primer año. Ese año yo seguía trabajando en la tienda de conveniencia. Él vino a comprar una caja de cigarrillos. Me sorprendí. ¿Fumas otra vez? Él se quedó atónito. Aunque en nuestra clase todos son buenos estudiantes, ¿no pensarás que yo también lo soy? Nuestra clase era una de las mejores de la escuela, muy estricta, casi todos iban para la universidad.
Y Carlos era el único en nuestra clase que estaba arreglando todo para irse al extranjero. Ese día Carlos fumó en la tienda. Le pregunté si había comido. Me gustan mucho los bollos asados. ¿Quieres uno? Está bien. Le asé uno. Él apagó el cigarrillo. El bollo quemaba, él lo pasaba de una mano a otra. Luego, cuando el bollo se enfrió un poco, se sentó tranquilamente a mi lado y lo comió a pequeños bocados. Después de comer, se limpió la boca cortésmente y levantó la cabeza. Elena, ¿cuánto es? Negué con la cabeza. No es necesario, yo te invito. Él sonrió, luego se tocó el bolsillo y puso 325 euros en la mesa. Está bien, gracias. Pero esto es para ti. No necesito tanto. Tómalo, no nos volveremos a ver. Elena, adiós. Carlos terminó de hablar y se fue en su moto eléctrica. Miré el dinero aturdida durante mucho tiempo, hasta que reaccioné. Carlos realmente se iba. Pasó mucho tiempo, sentí un poco de tristeza. Tal vez porque en el futuro nadie me traería comida. Mi segundo año de secundaria transcurrió sin incidentes, solía estudiar por mi cuenta, y si tenía tiempo buscaba algún trabajo que pudiera hacer. Si no encontraba, buscaba una biblioteca para resolver exámenes. Mientras pudiera comer, una persona siempre puede sobrevivir. A veces, cuando tenía tiempo, me gustaba mirar hacia arriba. En la ciudad había muchos árboles de seda, las flores rosadas caían como borlas. Olían bien. El detergente en casa de Carlos también tenía este olor, al acercarse tenía un aroma dulce y suave. Al comenzar mi tercer año, vi a mi madre. Quería llevarme a casa. Dijo que había asuntos en casa y que debía volver. No quería volver, aparté su mano y corrí tambaleándome a buscar a mi maestra. La maestra la detuvo. Le preguntó qué asunto hay en casa. Maestra, ella ahora está en el último año, no es apropiado que pida permiso. Mi madre finalmente no pudo decir nada, me miró con furia y se fue. Miré su espalda y, por alguna razón, tuve un mal presentimiento. Mucho tiempo después supe por qué me sentía mal. Las vacaciones de invierno y verano del último año requerían clases extra. No tenía forma de trabajar. La maestra también usó mi beca anual para solicitar un subsidio escolar, principalmente para comida gratis y exención de matrícula. Estuve un semestre sin salir de la escuela, y mi madre no vino a buscarme. El día del examen de ingreso a la universidad, selectividad, el autobús de la escuela nos llevó a los centros de examen. Al terminar la primera materia, salí por la puerta y vi a mi padre. Mi padre intentó atraparme en ese momento. Luché con todas mis fuerzas, me solté y me escondí en la sala de seguridad del centro de examen. Ese mediodía no almorcé. Me senté en la sala de seguridad durante 1 hora y media, sin atreverme a dar un paso, leyendo un libro. Hasta que terminó el examen de ese día y el autobús de la escuela vino a recogerme, pude respirar aliviada. El examen duró 2 días, el día que terminó sentí que finalmente me había liberado. Miré al cielo, el cielo era azul profundo. En la puerta del centro de examen alguien repartía sandía, tenía tanta hambre que comí 6 pedazos. Luego, en el camino de regreso a la escuela, volví a ver a mi padre. En mi memoria, rara vez veía a mi padre. Siempre trabajaba fuera, y cuando volvía a casa de vez en cuando, era un hombre de pocas palabras, no decía nada. Pero le tenía mucho miedo. Golpeaba demasiado fuerte. Si mi madre me pegaba solo porque no obedecía, mi padre me pegaba dándome la sensación de que quería matarme. Ese día quise correr, pero no pude escapar. Me agarró como a un pollito y me arrojó a esa vieja camioneta. Grité, y me dio una bofetada. Alguien que pasaba miró, pero él ya había cerrado la puerta. La puerta estaba bloqueada. Ese día me encogí en el coche y llamé tímidamente. Papá. Mi padre me miró sin expresión. Nam, padre, pórtate bien. El coche se alejaba cada vez más, atravesando caminos de montaña sinuosos. Forcé una sonrisa y pregunté. Papá, ¿a dónde vamos?
Nam, padre, no querías ir a trabajar. ¿Me llevas a casarme? Nam, padre, ¿casarte? Miré aturdida por la ventana. El coche se adentraba en las montañas. Fuera de la ventana había bosques densos sin una sola brecha. Mis padres son muy inteligentes. Después de graduarme de la secundaria, la escuela ya no se ocuparía de mí. Incluso si desapareciera, nadie llamaría a la policía por mi desaparición ni se molestaría en buscarme. Ese día hice una pregunta que me había inquietado durante mucho tiempo. Papá, ¿soy tu hija biológica? Nam, padre, sí. Entonces, ¿por qué tú y mamá no me quieren? Él resopló. Nam, padre, desagradecida. No fue fácil para tus padres criarte. Nam, padre, en casa todavía tienes hermanos menores, eres la mayor, si no te casas, ¿de dónde sacaremos dinero para que tus hermanos estudien? Si voy a la universidad puedo ganar más dinero para ustedes. Nam, padre, no pienses en eso, si vas a la universidad no es seguro que vuelvas. Ese día el coche se detuvo, me porté especialmente bien. Obediente como aprendí en casa, sonriendo obedientemente, dejando que otros me evaluaran obedientemente. Luego alguien le dio a mi padre 100.000 euros. Me porté bien en las montañas durante medio mes, levantándome temprano todos los días para cocinar. Luego, un día me levanté muy temprano, a las 4 de la mañana, todavía estaba oscuro. Seguí la montaña hacia el bosque más denso. Mi casa estaba en el norte, caminé hacia el sur. Los que me perseguían pensaron que volvía a casa. Pero no volví. Llevé 2 bollos y caminé día y noche hacia el sur durante 4 días. Luego, 3 turistas que hacían senderismo me vieron. En el camino había pensado que moriría, pero al final sobreviví. Esas 3 personas inicialmente planearon llevarme a la estación de policía, pero en el camino no pude evitar preguntarles en voz baja si tenían una computadora. Me preguntaron para qué, dije que quería ver mis calificaciones. Se quedaron atónitos. Luego esas 3 personas me acogieron. Dijeron que un estudiante que acababa de terminar la selectividad no podía ser una mala persona. Además, incluso si iba a la policía, era muy probable que me enviaran de vuelta a casa. Mejor me quedaba en su casa un mes esperando a entrar a la universidad. Eran una pareja joven que había abierto su propia empresa. Su hija de 5 años era muy buena, se llamaba Sofía. Mientras estuve allí, les ayudé a cuidarla. Descansaban los fines de semana, y si tenían tiempo me llevaban con ellos a pasear. Luego, a mediados de las vacaciones de verano, dijeron que querían ir de viaje de negocios para firmar un contrato y planeaban llevar a Sofía. Me preguntaron si quería ir con ellos en agosto para ayudar a cuidar a Sofía. Mis ojos se iluminaron de inmediato, hice el pasaporte sin problemas y obtuve la visa de turista. Después de bajar del avión, ellos se fueron a trabajar, y yo abracé a Sofía para ir a buscar a Carlos. Sabía la dirección de Carlos, él me había escrito cartas antes y me la había dado. Pero ese día, cuando llamé a la puerta y Carlos abrió, me quedé atónita por un momento. Tenía la camisa medio desabotonada, se le veían los abdominales y tenía una marca de lápiz labial en el cuello. Al verme, se quedó pasmado. ¿Elena? Ah, oh, soy yo. Yo abrazaba a Sofía. Detrás de él apareció una mujer hermosa con un camisón de encaje, hablando un inglés fluido, y le preguntó a Carlos, ¿quién es? Carlos apretó los dientes. Mi esposa y mi hija vinieron a visitarme. ¿Yo qué? Dijo que yo. Estaba tan asustada que abracé a Sofía con fuerza contra mi pecho. Sofía también se quedó pasmada en mis brazos, ni siquiera se atrevió a seguir comiendo su helado. La mujer frunció el ceño. ¿Exnovia, no tienes menos de 18 años? Los asiáticos nos casamos joven. La mujer frunció el ceño, agitó la mano y se fue, dejándonos a Carlos y a mí. Carlos me miró, me jaló hacia adentro con una mano, cerró la puerta con llave y suspiró aliviado. En cuanto entramos, Sofía empezó a pedir que la bajara para jugar sola. Miré a Carlos y no pude evitar hablar. ¿Llegué en un mal momento? No, llegaste en el momento perfecto. Carlos tenía los ojos rojos,
parecía que iba a llorar. Elena, casi violan a tu hermano mayor. Dios mío, amor forzado. Elena. Estaba muy enojado, así que no me atreví a decir tonterías y pregunté seriamente. ¿Qué pasó exactamente? Yo, tuve un romance. Simplemente no pensé que llegaría a tanto. Ella se me declaró, acepté. Hoy dijo que vendría solo a pasar el rato. ¿Y luego? No dijo que pasar el rato significaba sentarse encima de mí, e incluso dijo que quería drogarme. Ella practica boxeo, no pude ganarle, casi pierdo mi inocencia. Carlos se puso en cuclillas agarrándose la cabeza, completamente derrumbado. Llevaba un año aquí, había muchas cosas que lo deprimían, pero era la primera vez que lo veía colapsar así. Ese mismo día Carlos quiso mudarse. Abracé a Sofía y fui con él a ver casas. Luego se cambió a un apartamento en otro vecindario cerca de la universidad. Una vez relajado, comenzó a bromear con Sofía. ¿De dónde robaste a esta niña? Oh, hace un momento era esposa e hija, y ahora resulta que la robé. Carlos se quedó sin palabras, y mucho después dijo con resentimiento. Elena, te está gustando cada vez más burlarte de la gente. No respondí. Luego, por la noche, los padres de Sofía vinieron a recogernos. Carlos, con la niña en brazos, los invitó a cenar, diciendo que no era fácil encontrarse con compatriotas en tierra ajena y que él debía invitar. No me importó, solo me importaba cuando empezaríamos a comer. Ese día, después de comer, Carlos me agregó a WeChat. Después de agregarme, suspiró diciendo que después de tanto tiempo finalmente tenía mi contacto. No es que antes no quisiera agregarme, es que yo no tenía teléfono. Nos llevó a pasear 2 días y luego regresamos. A finales de agosto, en pleno calor del verano, los padres de Sofía prepararon cosas para mi escuela. Antes de irme, metieron 2.000 euros en mi mano. Quise rechazarlos. Me habían acogido durante un mes, ya estaba muy agradecida. Pero aún así los metieron en mi maleta. El día que me despedí de Sofía, ella lloró. Los niños no entienden las despedidas, ella solo sabía que mañana no volvería a verme. Me fue bien en la selectividad, aunque no entré en las mejores universidades del país, entré en una muy buena universidad. Inicialmente, la escuela secundaria solicitó para mí una beca de subsidio de 50.000 euros. En la universidad recibí becas durante los 4 años, y 4 años de subsidios. También participé en trabajos dentro de la universidad, y en segundo año abrí una tienda en línea ayudando a otros a hacer presentaciones PPT y escribir autocríticas. Aunque ganaba poco a poco, en total era suficiente para gastar, e incluso ahorré un poco. Carlos y yo hablábamos muy poco, pero él a menudo me enviaba comida. Hasta que me gradué, él cambió de dirección, pero seguía enviando cosas a menudo. Después de graduarme, no volví a esa vieja ciudad. Fui a Shanghái, la metrópolis más próspera, donde incluso el aire olía a dinero. Volví a ver a Carlos un año después de empezar a trabajar, vino por un viaje de negocios. En ese momento vino a buscarme para comer, yo invité. Él me miró evaluándome. ¿No tienes solo 21 años? ¿Por qué se siente como si hubieras crecido tan rápido? Tú lo has dicho, ya tengo 21 años. Ese día, después de comer, murmuró que mi ropa era demasiado simple y me arrastró a comprar. Apenas entramos al centro comercial, fuimos a una joyería, él miró y eligió una pulsera. Me sorprendí. ¿Estás loco? ¿Regalar una pulsera nada más vernos? Él frunció el ceño, insatisfecho. ¿Vives en Shanghái y te vistes tan simple? Mira a las hijas de otras personas, todas llevan oro y jade, y sus labiales son Chanel. ¿Y tú qué? ¿Y qué? Compro camisetas de 9 euros con 80 centavos que incluyen seguro de envío. Él se rió con rabia. Elena, ¿estás enferma? Con 9 euros con 80 centavos ni siquiera puedes pedir un menú de comida a domicilio. No dije nada. Él eligió por su cuenta varios pares de pendientes, 4 o 5 conjuntos de ropa y pagó con tarjeta. Elena, eres una chica joven, vístete un poco mejor.
En Shanga tendrás que buscar novio, casarte, no dejes que otros te menosprecien. Bajé la cabeza mirando la punta de mis zapatos, sin saber qué decir. Luego lo llevé al aeropuerto, y regresé a casa sola cargando varias bolsas de ropa. Llegué a casa, colgué la ropa y miré mi muñeca. La pulsera de oro tenía un diseño muy moderno, no se veía anticuada por ser de oro, al contrario, se veía muy elegante. Guardé la pulsera y los pendientes cuidadosamente antes de cambiarme de ropa. En realidad, esa ropa también la había comprado yo misma. Un vestido con chaqueta, 300 euros, bastante bonito, pero la calidad era normal, no se podía comparar con el vestido de 16 euros que compró Carlos. Carlos es una muy buena persona, y tiene buen gusto, pero está en una posición demasiado alta. De pequeña no entendía el concepto de la familia de Carlos, solo sabía que tenían dinero y poder. En el primer año de secundaria, sus padres temían que se echara a perder, así que le limitaron el dinero, incluso solo le dejaban llevar comida de casa. En ese momento, él y yo trabajábamos a tiempo parcial, y siempre sentí que la distancia entre nosotros no era grande. Ahora que lo pienso, en la escuela lo llamaba Carlos, pero fuera de la escuela tendría que llamarlo señor Carlos. Y hoy Carlos gastó 80.000 euros en un solo día. Miré aturdida esa ropa. Carlos es muy bueno conmigo, pero si me gustara Carlos, eso no se llamaría gratitud, se llamaría pagar el bien con el mal. Ese pequeño pensamiento secreto finalmente se disipó. A veces deseaba mucho que Carlos fuera un pobre diablo. Así yo podría caer del cielo para salvarlo. Podría decirle con orgullo, ven conmigo, yo te mantengo, gano más de 10.000 euros al mes. Pero Carlos no es así, y yo no puedo mantenerlo. Todos los días volvía del trabajo, y tal vez porque estaba en Shanga, Carlos venía a menudo por negocios, y cada vez yo lo invitaba a comer. A veces venían sus amigos, una docena de personas llenando una mesa grande. No me importaba, ellos charlaban y yo comía seriamente. Luego Carlos tuvo novia, y a su novia le gustaba venir a Shanga de compras. Entonces yo los invitaba a él, a su novia, a sus amigos y a los amigos de su novia a comer. Después, todos sabían que Carlos y yo teníamos una muy buena relación, pero nadie sospechaba nada entre nosotros dos. Porque Carlos realmente me trataba como a una hermana menor, su mirada no tenía ni una pizca de mala intención. Aunque yo invitaba, en las ocasiones más grandes él pagaba la cuenta. Durante mucho tiempo dejé de preocuparme por Carlos. También tuve un romance. Mi novio se llamaba Luis, era mi líder de equipo. Luis era como yo, ambos éramos personas sin tres cosas en Shanghái, sin casa, sin coche, sin registro de residencia. Su mayor virtud era que era buena persona. Lo descubrí desde que lo conocí. Era muy gentil y emocionalmente estable. Estuve con él más de un año y nunca lo vi enojado. Me gustan las personas gentiles y delicadas, esas personas hacen que los demás se sientan cómodos. Luis y yo salimos medio año, Carlos lo vio un par de veces y dijo que tenía buen ojo, que había encontrado a alguien decente. Pero al final Luis y yo terminamos. Él era gentil conmigo, pero también era gentil con los demás. Estuvimos juntos mucho tiempo y había cariño, pero cada vez sentía menos seguridad. Nuestras personalidades no encajaban, estar juntos era agotador, así que decidimos terminar. También renuncié a mi trabajo en Shanghái y me fui a Shenzhen. Carlos me llamó para consolarme. No estés triste, el amor es así, rompes y luego sales con alguien más, siempre encontrarás a alguien más adecuado. Carlos, no quiero amar más ni casarme. Siento que incluso si me caso no habrá amor, solo será conformarse para pasar el rato. Pensar en lidiar con eso toda la vida, mejor quedarse soltera. Él guardó silencio un largo rato antes de hablar. Eso es porque no has conocido a la persona adecuada. ¿Dónde está esa persona adecuada? Colgué el teléfono, sintiéndome aún más deprimida. Realmente ya no tenía ninguna expectativa sobre mi vida amorosa. Estuve en Shenzhen medio año, Carlos vino varias veces, tal vez para consolarme después de la ruptura. Cuando vino, me regaló un juego de joyas Cartier.
Al principio no lo reconocí y lo dejé casualmente en la entrada. Carlos me miró con impotencia. Elena, guárdalo con cuidado. Ese juego cuesta más de 200.000 euros. Me asusté tanto que corrí a abrazar la caja de joyas como si quisiera adorarla. No. Hermano, ¿por qué me regalas algo tan caro? ¿Viniste antes y ni siquiera me conocías, ni siquiera me reconociste? Pensé que como era caro a todas las chicas les gustaría. Está bien, es mi culpa. Abracé la caja y de repente me reí. Gracias. Por cierto, ¿cuándo te casas? Él evitó mi mirada y respondió. No habrá boda, rompimos. Me quedé atónita. ¿Por qué? Gastaba demasiado dinero. Ella gastaba al menos varias decenas de miles al mes, no podíamos seguir amándonos. No entiendo el mundo de los ricos. De todos modos, yo trabajando de 9 a 9, 6 días a la semana, todo el año, apenas junto 200 o 300.000. Incluso sentía que eso ya era muy bueno. Elena, ¿tienes tiempo el próximo sábado? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a mi prima? Aquella cuya boda fuiste a celebrar. La recuerdo. Era una prima muy hermosa. El próximo sábado su hija cumple un mes. Tómate un tiempo para venir. ¿Dónde es? Pekín. Ella se mudó a Pekín por trabajo hace 3 años. De acuerdo, ponte ropa bonita, no uses esa camiseta rota de 9,60 € con envío incluido. Está bien, no te preocupes. Ponte ese juego de joyas también. Ni hablar, son más de 200.000 euros, si se pierde me muero de dolor. Póntelo, si se pierde te compro uno nuevo. Carlos se fue. Miré ese juego de joyas aturdida. Joder, esto cuesta más de 200.000 euros. Claramente podría haberme robado, pero prefirió regalarme unos pedazos de metal. Para el cumpleaños de la hija de la prima de Carlos, volé un día antes. Al llegar vi a Carlos. Estaba en la puerta fumando, me vio y saludó con la mano. Él conducía muy estable, pero lamentablemente a mitad de camino nos quedamos atrapados en un atasco en el paso elevado. Escuché que hubo un choque en cadena de 7 coches. Como no quería retrasar mi trabajo, la noche anterior me había quedado despierta para terminar el proyecto. Hoy ya estaba medio dormida, y con el atasco, sentada en el asiento del copiloto empecé a tener sueño, y al final no aguanté y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo dormí, solo sentí que ya estaba oscuro, y al abrir los ojos vi que estábamos en un estacionamiento subterráneo. Miré a mi alrededor aturdida. Carlos estaba sentado a mi lado con auriculares jugando un videojuego. Miré mi teléfono, habían pasado 4 horas. Ya llegamos. Murmuré con voz ronca. ¿Por qué no me despertaste? Vi que dormías profundamente. ¿A qué hora te dormiste anoche? ¿Tanto sueño tenías? Miré cansada por la ventana. Me quedé despierta toda la noche. Con razón. Vamos, sube a mi casa a dormir. ¿Esta no es la casa de tu prima? Mi casa también se mudó a Pekín, ¿no te lo había dicho? Me sobresalté. Ah, ¿están tus tíos? No traje regalo. No, esta es mi casa privada, solo estoy yo. Me tranquilicé. Lo seguí arriba, todavía con sueño en el ascensor, sabiendo que habíamos llegado. Toda la casa tenía tonos fríos, blanco y negro, impecablemente limpia. La habitación de invitados no está arreglada, duerme en mi habitación por ahora. No pasa nada, yo la arreglo. Luchando contra el sueño, fui a la habitación de invitados y abrí la puerta. Efectivamente estaba muy vacía, ni siquiera había edredón. ¿Hay edredón? En el armario. ¿Hay funda de edredón? En el armario de mi habitación. Espera un momento, te ayudo a ponerla. Después de poner el edredón, Carlos se fue a bañar. Cuando terminé de tender la cama, se me quitó el sueño, así que me acurruqué en el sofá a ver televisión. Carlos terminó de bañarse, salió en pijama y se acercó.
Yo abrazaba unas papas fritas, giré la cabeza y me asusté. ¿Por qué te acercas tanto? ¿Quieres robarme mis papas? Él se quedó atónito, con el pelo todavía un poco mojado, goteando agua. Se rió por lo bajo. Elena, eres una glotona. HMPH, ¿y qué si soy glotona? Tomé una papa y mastiqué, mastiqué, mastiqué. Carlos tomó una silla y se sentó junto al sofá. No te muevas. No entendí qué quería hacer, pero obedientemente no me moví. Me quitó la pinza del pelo. Sus dedos giraban en mi cabello. No me tocaba, pero la sensación en mi cabello era muy clara. ¿Qué haces? Atarte el pelo. Hace unos días aprendí a hacer un moño con horquilla. No me lastimes el cuero cabelludo. ¿Crees que todos son tan torpes como tú? El pelo estaba listo, me levanté para mirarme al espejo, me di la vuelta y le levanté el pulgar. Tienes talento. Elena, ve a ponerte ese hipao. En un rato te llevaré a cenar. Oh. Me cambié de ropa. El hipao blanco marfil combinaba con unos zapatos de tacón alto con piedras incrustadas. Me miré en el espejo, di un paso. Esta ropa realmente era perfecta para girar. Me miré mucho tiempo en el espejo hasta que escuché pasos afuera y llamé. Carlos, ayúdame a sacar el juego de Cartier. Pero apenas terminé de hablar, escuché una voz de mujer estridente. Paula Carlos, ¿quién está en tu habitación? ¿Qué zorra te está seduciendo? Paula sabía que rompiste conmigo no solo por el dinero. Paula claramente antes gastaba tanto de tu dinero y no te importaba. Paula, sal, ya rompimos. Paula, no saldré, quiero ver quién está en tu habitación. Paula, no me compraste mi Cartier, pero se lo compraste a otra, sal. Pero Carlos no pudo detenerla. La puerta del dormitorio se abrió, y en ese momento Paula se quedó pasmada. Paula, ¿dónde está la persona? Hace un momento claramente escuché a alguien hablar. Paula abrió el armario y no había nadie, miró debajo de la cama y no había nadie, detrás de la puerta tampoco. Buscó por todos lados y no me encontró. Paula se fue furiosa. Carlos cerró la puerta con llave y abrió una pequeña puerta discreta. Yo estaba encogida detrás de esa puerta, abrazando mis zapatos, a punto de llorar del susto. Carlos se rió y me bajó con cuidado. Elena, ¿qué hacías escondida en la unidad del aire acondicionado? No lo sé, pero cuando entró Paula, sentí que era como una amante atrapada infraganti, y que debía esconderme. Paula y yo rompimos. Abracé mis zapatos y dije con lágrimas en los ojos. Es cierto, tú y yo no tenemos nada, ¿por qué tuve que esconderme? ¿Quién dijo que no tenemos nada? ¿Realmente soy la amante? Cállate. Yo terminé, tú estás soltera, no hay ninguna tercera persona. Estaba aturdida, mi cerebro estancado no podía aclarar las cosas. Carlos no explicó más, suspiró. Vámonos. ¿A dónde? Pedí otro conjunto de Burberry, combina bastante bien con el hipao. Debido a la fiesta del día siguiente, Carlos me llevó de nuevo a peinarme. Tardamos mucho, y al llegar a casa ya era medianoche, yo tenía tanto sueño que no podía abrir los ojos. A mitad de camino él me agarró del cuello de la ropa, medio arrastrándome, medio cargándome. Hasta llegar al dormitorio, fui al cuarto de invitados pero Carlos me jaló al dormitorio principal. Suspiró con cansancio. La cama del cuarto de invitados está rota, duerme en mi cuarto, yo dormiré en el sofá. Oh. Cerré la puerta y dormí profundamente. Me desperté a medianoche, abrí la puerta y me acerqué al sofá. Carlos me vio y preguntó a dormilado. ¿Por qué no duermes todavía? Me rasqué la cabeza. Carlos, ¿qué significaba lo que dijiste durante el día? En ese momento Carlos se despertó por completo. En la oscuridad, me miró durante mucho tiempo antes de responder. No significaba nada, solo hablaba por hablar. Suspiré aliviada y sonreí. ¡Qué susto! Acabo de reaccionar,
Pensé que lo que dijiste hoy era una declaración de amor. Me levanté para irme, pero apenas me levanté, él me agarró de la muñeca. Elena. Me detuve, sin girar la cabeza ni decir nada. Elena, la cama del cuarto de invitados no está rota. Solo quería que durmieras en mi cuarto. Oh. Bajé la cabeza mirando el suelo. Elena, no tenía esa intención, no pensaba nada malo contigo. Solo que al pensar que dormías en mi cuarto, inexplicablemente me sentía feliz. Solo pensar que al despertar mañana podría verte, me hacía feliz. Siento que no estás aquí como invitada. Carlos, ¿no quieres dormir conmigo? Bajé la cabeza para mirarlo. Él se quedó atónito un momento, y respondió inconscientemente. No. Entonces durmamos juntos. Él se quedó quieto. Mucho tiempo después lo escuché reír. Elena, eres tan inteligente, ya lo sabías desde hace mucho, ¿verdad? No es verdad. Tú no lo dijiste, ¿cómo iba a saberlo? Solo que nos veíamos tanto, que pensé que tal vez yo también te gustaba un poco. Entonces, ¿por qué saliste con otro? ¿Por qué me presentaste un novio? ¿Cómo puedes intimidarme así? Elena, no me intimides tú también. Tú también tenías novia. Ella no lo era. No hice nada. No me gustaba. En ese momento ni siquiera entendía qué era gustar. Solo tenía miedo de la sensación de enamorarme, quería probar si podía escapar. MMM. Me gustas mucho, no te escondas, no tengas miedo. Ese día terminó la fiesta, hacía muchos años que no veía a la tía Chen, madre de Carlos. La tía Chen me reconoció en cuanto me vio. Tía Chen, ¿eres Elena? Tía, soy yo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sigues tan elegante como siempre. La tía Chen sonrió. En realidad, Carlos se parece a su madre, con una apariencia limpia y un toque de orgullo entre las cejas. La tía Chen me preguntó cuándo tendría tiempo para ir a cenar a casa. Sonreí ampliamente. Sí, sí, tía. Gracias por aquella comida y el huevo frito de entonces. Tía Cheno, ese huevo frito casi lo olvido. Eso lo cocinó Carlos. Tía Chen parece que le daba vergüenza freír un huevo él mismo, no me dejó decírselo a nadie. Mamá, ¿de qué están hablando? Carlos se acercó y me rodeó los hombros. La tía Chen lo miró a él y luego a mí, y finalmente sonrió. Tía Chen, cuando tengas tiempo tráela a casa a comer, la niña todavía recuerda ese huevo frito. La tía Chen se fue, Carlos se quedó pasmado un buen rato, luego giró la cabeza y frotó su cara contra mi cabello. Elena. Giré la cabeza, me puse de puntillas, abracé su cuello y le di un beso. Se puso rojo. ¿Qué haces? Sinvergüenza. ¿No te gusta? Entonces la próxima vez no te beso. Me gusta. Carlos me llevó a un rincón desierto. Entre jadeos, me abrazó. Elena, ¿por qué no te amé un poco antes? Antes no se podía. En ese entonces no tenía dinero, me moría de hambre. Aunque te hubieras desnudado frente a mí, solo habría pensado en dónde conseguir comida para el almuerzo. Él se rió por lo bajo, apoyó la barbilla en el hueco de mi cuello y entrelazó sus dedos con los míos. Te amo. Extra 1, Diario de Carlos. Carlos rara vez escribía en un diario. Nunca entendió el sentido de escribir un diario. Hasta que se fue al extranjero, entonces hojeó su diario. 1 de septiembre, soleado. Primer día de clases del primer año de secundaria, cambio de asientos. Mi compañera de banco es delgada y pequeña, perdida en ropa que no es de su talla. Dijo que se llama Elena. 15 de septiembre, nublado. Elena parece que va a morir de hambre. Compartí mi comida con ella. Mamá dice que debo hacer buenas acciones. Esto seguramente es una buena acción. 18 de septiembre, lluvia ligera. Hoy empezó a llover. Elena tenía tanta hambre que se comió 2 cajas de pastillas digestivas.
Al principio temí que hubiera comido demasiado hoy, así que se las traje. De todos modos, ya le he traído todo lo comestible que hay en casa. El resultado es que ella todavía no está llena. 19 de septiembre, lluvia ligera. Mi madre me elogió diciendo que últimamente sé hacer las tareas del hogar, dijo que limpié toda la casa, que está mucho más limpia. Ja, ja. La realidad es que solo le llevé todo lo comestible de la casa a Elena. Pero mientras mi madre esté feliz, está bien. Tengo mucho miedo de que se enoje. En la escuela media me peleaba, fumaba y jugaba en cibercafés. Hubo un largo periodo en que mis padres pensaron que me había echado a perder. Por eso en el primer año de secundaria me metieron en una escuela clave. Mi madre me enseñaba en casa todos los días. Bloquearon todas mis tarjetas, no me dieron ni un centavo. Solo podía llevar comida a la escuela todos los días. No tenía dinero para comprar bocadillos para Elena, solo podía traerle más comida. Mi madre me preguntó por qué llevaba esa porción extra. Expliqué en voz baja, tengo mucha hambre, una porción no es suficiente. No me atreví a discutir con mi madre. Si ahora discuto con mi madre, no solo yo pasaré hambre, Elena también pasará hambre. Ella ya está delgada, si pasa hambre unos días más seguro morirá. Así que no me atrevo a discutir con mi madre, y ella piensa que soy mucho más obediente. Y yo solo quiero llorar, ¿por qué tengo que alimentar a Elena desde tan pequeño? 1 de octubre, soleado. Recogí a Elena en la estación de tren. Tal vez este sea mi destino. En las vacaciones del Día Nacional mis padres fueron a la playa, yo me quedé en casa escuchando a Elena explicarme la lección. 7 de octubre, soleado. Elena encontró un trabajo a tiempo parcial. Tenía miedo de perderla, así que decidí buscar un trabajo también. A principios de otoño todavía hace calor, ella pegó anuncios mediodía y tenía la cara roja. La obligué a volver a descansar mediodía. Esa noche ella sostuvo 80 euros y dijo que quería invitarme a comer. Una frase que me dejó atónito. La sensación fue como si la niña que crié durante unos días ya pudiera decir que quería devolver el favor. 8 de noviembre, soleado. Mi prima se va a casar. Es mi prima más hermosa, y la que más me quiere. Ese día mi prima me dijo, la niña que traje es bastante linda. Al salir de casa quería bajar las escaleras y temía que se cayera, así que la ayudé a bajar. Escuché y quise reír. Una persona tan pequeña como un hongo y también sabe ayudar a otros. Después del juramento fui a buscar a Elena. Elena también había sido maquillada por el estilista. Con 2 moños pequeños, vestida con un vestido pomposo, parecía un personaje de dibujos animados. Mirando bien, parecía un personaje de videojuego. Masticaba chocolate felizmente, y metió el resto del chocolate en su mochila. 13 de enero, estoy a punto de irme. Mamá me dio 500 euros y me dijo que invitara a mis antiguos amigos a una comida de despedida. Los invité a comer brochetas y gasté 175 euros. Después de comer fui a buscar a Elena. Luego sostuve los 325 euros restantes y me arrepentí. Si lo hubiera sabido, no los habría invitado a comer. ¿Y si en el futuro Elena no tiene dinero para comer? Extra 2. Vida cotidiana. No entiendo por qué a Carlos le gustan las joyas. Luego él me tocó la frente. ¿Eres tonta? Las joyas no son propiedad conyugal, esas cosas siempre serán tuyas. Es demasiado. ¿Cuánto cuesta esto? Un collar de tu prima cuesta millones. ¿Cuánto cuesta esto tuyo? Ven aquí, deja que abrace a mi esposa. Fui abrazada por él y escuché su suspiro. Bebé, originalmente no tienes familia, no puedo intimidarte más. Tendremos lo que haya que tener, compraremos lo que haya que comprar, regalaremos lo que haya que regalar. Desde el noviazgo hasta el matrimonio no faltará ni un paso. Si no quieres usarlo, déjalo como decoración. Pero no puedo dejar de comprarlo. ¡Qué cursi! Bebé.